Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Iglesia, bendiciones en este día. Le damos a Dios toda la honra, la gloria y la alabanza. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es grande y que Dios es maravilloso. Y bueno, en este día tan especial, sabemos que, ya hoy estamos finalizando esta semana. Y sabemos que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, para sus hijos. Y bueno, es bueno saber que Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y qué bueno que estemos siempre con esa disposición, con ese deseo de que Dios abre nuestras vidas para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y bueno, en este día tan especial, te invito allí en casa junto con los tuyos. Vamos a orar y pedirle al Padre Celestial que nos dé esa sabiduría, esas bendiciones de poder entender su palabra. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria en este día, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, nuevamente, Señor, escudriñar tu palabra, Padre, y entender, Señor, acerca de los tiempos finales, Padre Santo, y de todo lo que se está moviendo, Padre amado. Yo te invito en este día, amado Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros hogares, para que podamos cada día, Señor, caminar en esa luz, Señor. Sabemos que somos luz en medio de las tinieblas y que Cristo es el portador de esa luz para nosotros, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu shalom en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, los que nos ven en este día, vamos hoy a entender acerca de unos acontecimientos que se están cumpliendo y vamos a ver por la palabra qué nos dice la palabra del Señor. Y bueno, es bueno que allí en casa, junto con los nuestros, tengamos siempre las escrituras abiertas, porque ellas siempre nos van a hablar, ellas siempre nos van a decir lo que Dios quiere hablarnos y a nosotros, su iglesia. Amén. Entonces, yo te invito allí en casa que vayamos a Segunda de Pedro capítulo 1:12. Segunda de Pedro 1:12 dice la palabra del Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Vemos aquí que el apóstol Pablo nos está diciendo: por esto yo no dejaré de recordar os siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es bueno que aunque nosotros sepamos la palabra, es bueno que aunque hemos oído y hemos entendido acerca de los tiempos finales, es bueno estarlo meditando, es bueno estar ahí siempre, estar recordando todo lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces el mensaje de este día es el silencio de la iglesia. El silencio de la iglesia. Y es bueno que nosotros, como hijos de Dios, como esa iglesia lavada por la sangre del Cordero, es bueno que en estos tiempos estemos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno nosotros, como hijos de Dios, anunciar las buenas nuevas del Evangelio y siempre estar ahí diciendo que el arrebatamiento es pronto. El arrebatamiento es pronto, y lo que vamos a ver en esta mañana, lo que vamos a ver en este día, vamos a ver esos acontecimientos donde la palabra del Señor se está cumpliendo.
Dios está hablando de muchas maneras, de muchas formas. Dios ha venido hablando y es importante que nosotros, la iglesia, no callemos. Es importante que si tú eres un hijo de Dios, tú eres un hombre, una mujer nacido de nuevo, es bueno que estemos anunciando la palabra del Señor. En este momento no es tiempo de quedarnos en silencio, amada iglesia. No es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo de darle lugar al desánimo. No es tiempo de darle lugar a la incredulidad. Ya es bueno de que nosotros como la iglesia nos levantemos y hablemos de la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante que Cristo está pronto en venir. Están sucediendo eventos puntuales importantes donde Dios está mostrándonos de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está por venir. Ahora, es importante que en este día nos cuestionemos y nos hagamos esta pregunta: ¿qué sabe la iglesia del final del mundo? Es importante que como iglesia, amados hermanos, que nosotros como iglesia entendamos cuáles son los sucesos para el fin del mundo. Es bueno, y en estos tiempos estamos viendo, y siempre lo he estado mencionando en las predicaciones, debemos de tener cuidado con los motivadores de los púlpitos. Hay personas motivando en los púlpitos, llevándola a las personas a tener un evangelio facilista, a tener un evangelio de vacaciones. Pero Dios nos está invitando en este día que reflexionemos y que nosotros, la iglesia, no calle, sino que hablemos la palabra del Señor. La iglesia debe de estar informada que Cristo viene. La iglesia tiene que estar informada que Cristo viene. Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey amado, viene. Amén. Ahora, la iglesia no puede estar desinformada. La iglesia tiene que entender este llamado a hacer la gran comisión de predicar, de enseñar, ¿cierto? Entonces vemos que aún en estos momentos, en estos tiempos, en este siglo XXI, los científicos estudian y hacen preguntas y están interesados por lo que está sucediendo. Los científicos ellos están haciendo preguntas, están buscando hombres estudiosos de la palabra, ellos están buscando personas conocedoras de los tiempos finales, y ellos, los científicos, están haciendo preguntas de qué están sucediendo en esta mañana en la galaxia. Los mismos científicos, ellos están diciendo que han oído ruidos en el espacio y sonidos sobrenaturales. Si ellos se están preguntando qué son estos ruidos, qué son estos sonidos que se escuchan en el espacio, obviamente ellos con todas sus cosas que estudian el universo, con toda la ciencia como ha avanzado, ellos están asombrados, están asustados de que en el espacio se están escuchando sonidos estruendosos, sonidos raros, sonidos espantosos. Ellos están haciendo preguntas. Nosotros, la iglesia, no podemos bajar la guardia. La iglesia no puede entrar en ese facilismo. En estos tiempos la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar en estos momentos de sentirse encaprichosos de que estamos en vacaciones. La iglesia en estos tiempos es donde tenemos de predicar. Hay muchos que se están haciendo preguntas, y la iglesia no puede estar desinformada, sino al contrario, estar llena de la palabra de Dios para informarles a aquellos hombres y mujeres que quieren conocer acerca de lo que se está viendo, de lo que se está escuchando, y como estos científicos, darles a ellos a entender de qué son estos sonidos que habla la Biblia, de qué son esos sonidos que se escuchan allí en el universo. Amén. Y estos estudios también los está haciendo ¿qué? La NASA. Vemos que la NASA está interesada por escuchar estas cosas que se escuchan en el espacio. Entonces vemos que el mundo está sintiendo pánico, miedo. El mundo está entrando como en un caos.
de hacerse preguntas, pero la pregunta es, amada iglesia, de que nosotros los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros dándole a aquellos que necesitan saber? Iglesia, muchas personas cristianas en este momento se sienten frustrados, se sienten aburridos, quieren que les estén dando, les estén ahí dando palmaditas. Iglesia, no es el tiempo, no es el tiempo. Ya dejemos esas cosas de niños, sino que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Iglesia, el Satanás, el enemigo, es el que quiere ir acorralando la iglesia. El enemigo quiere colocar en estos tiempos, quiere colocar obstáculos, quiere colocar cargas en el pueblo, quiere oprimir al pueblo para que la iglesia no hable, la iglesia calle. Pero hay muchos interrogantes que hoy se hacen preguntas, los de la NASA. Y bueno, y en este día quiero colocar un ejemplo. Aquí en Colombia, bueno, en las zonas allí de como San Andrés, si en este momento se levantara un huracán, si en este momento se levantara, bueno, podemos decir un tsunami que quisiera atacar nuestras costas, el deber del presidente, porque de hecho hay personas que estudian acerca del movimiento del territorio, de la tierra, y ellos tienen que informarle al presidente en caso que vaya a haber un caos, que vaya a haber un tsunami, un terremoto, un huracán. Y si ellos le informan al presidente y el presidente no toma las medidas que tiene que tomar, y al contrario se queda callado, después que pasaría el tsunami, créame que viene el peso de la ley para el presidente por no haber advertido, para que las personas tomaran un refugio, tomaran un lugar para protegerse. Así pasa con la iglesia. A nosotros nos va Dios en algún momento nos va a llamar a tomar cuentas de cosas que nosotros debemos de hablar. Quizás por miedo, por muchas cosas nos quedamos callados. Pero es tiempo, iglesia, de que no nos quedemos callados. Las señales que están sucediendo nos está advirtiendo. Mucha gente está atemorizada, mucha gente siente miedo, pero son advertencias de parte de Dios para que nosotros prediquemos, para que nosotros enseñemos la palabra. Yo quiero decirte en este día, no sé cuánto tú llevas en el Evangelio. No lo haga porque el pastor lo está diciendo, sino que tú delante de Dios, no sé cuánto llevas en el Evangelio. El tiempo que tú llevas en el Evangelio, créame que es el tiempo justo que te has preparado para que tú anuncies las buenas nuevas del Evangelio. Los apóstoles duraron más 3 años con Jesús. El entrenamiento con ellos fueron 3 años al lado del Maestro, y ellos salieron e hicieron la gran comisión de ir a llevar la palabra. Si tú llevas 5 años, 6 años, 7 años, no sé cuántos llevas. Si tú llevas más de 10 años, ya tienes mucha palabra de haber oído. Predica lo que sabes, predica lo que te han enseñado. Háblale a aquellos en tu casa, en tus amigos, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. Es tiempo que tú hables. Vemos que las señales que están sucediendo nos están advirtiendo. Y yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Vea la advertencia que nos hace nuestro Dios. Dice Ezequiel capítulo 3 versículos 18 al 19. Ezequiel capítulo 3 versículos 18 al 19 dice: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es importante en este día saber de que si nosotros no hablamos, si nosotros no enseñamos, nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, porque la sangre de estas personas serán demandadas a la iglesia por haber callado, por haber guardado muchas cosas.
Dice versículo 19, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado ¿qué? Tu alma. Es importante nosotros en estos tiempos hablar, iglesia. Es triste ver cómo cristianos en estos momentos están siendo oprimidos por el diablo. Cristianos oprimidos por el diablo. Es una tristeza en estos tiempos. Nosotros debemos de levantarnos como hijos de Dios. Tome allí el libro de Efesios. El libro de Efesios habla de la autoridad del cristiano. Allí estudia el libro de Efesios y apodérate de las promesas, de las bendiciones que tienes como hijo de Dios. Pero es bueno que tú anuncies la palabra, que tú exhortes allí en amor para que las personas tomen conciencia de que vienen tiempos, vienen señales en el cielo que Dios nos está haciendo ¿qué? Una advertencia. Qué bendición en este día. Y vemos que aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, habla acerca de dos muertes. Vemos aquí dos muertes, la física y la espiritual. Vemos aquí dos muertes, la física y la espiritual. Bueno, y entonces vemos que también hay un cielo y también que hay un infierno. Hay hombres y mujeres que la pregunta es ¿por dónde van a pasar la eternidad? ¿Una eternidad sin Dios o una eternidad sin Dios? Entonces vemos que Dios siempre ha querido que traernos luz a su pueblo. Yo quiero que allí los que estudian la palabra del Señor recordemos el candelabro. Vemos que el candelabro estaba en el lugar santo. Vemos allí ese candelabro hermoso que alumbraba allí cuando estaba el tabernáculo de Moisés. Después vemos cuando Salomón construyó allí el templo. Vemos que allí siempre estaba la menorá, ese candelabro que iluminaba allí el templo. ¿Qué representa esto para poder entender más la palabra del Señor? Vemos que Dios, hubo un momento en la historia que Él escogió al pueblo de Israel y Dios le entregó ese candelabro a la nación de Israel. Vemos que todas las naciones del mundo estaban en el paganismo, en la idolatría, en el pecado, en la inmundicia. Y vemos que Dios escogió a la nación de Israel y le entregó ese candelabro. De hecho, la palabra del Señor viene a través del pueblo de Israel. Por eso es importante, amada iglesia, y los que nos ven en este día, amar la nación de Israel, bendecir la nación de Israel. En estos días sabemos que ellos están celebrando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que es lo que estoy hablando en este momento, de que vemos que Israel fue el candelabro donde Dios le entregó la luz a Israel para que ellos enviaran y dieran a conocer la palabra de Dios, que la gente entendiera quién es Yahweh, el Dios de los judíos. Amén. Pero más adelante vemos que vemos que Jesucristo es el mismo Dios, vino aquí a la tierra. Dios se hizo hombre, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea que vemos que Jesús vino y le entregó ese candelabro. Ya no lo tenía la nación de Israel. Ese candelabro Jesús nos lo entregó ¿qué? A la iglesia. Jesús dijo, Dios entregó el candelabro a la iglesia, que la iglesia somos la luz del mundo. Qué bueno cuando miramos las luces, qué bueno cuando contemplamos todo lo hermoso que encierra la Navidad. Pero qué bueno que tú y yo entendamos que somos la luz del mundo, que somos la luz en medio de las tinieblas, que cuando tú llegas a algún hogar, alguna familia, alguna persona y tú le compartes el evangelio, tú le estás transmitiendo vida, le estás transmitiendo luz a esa persona, porque muchos andan en tinieblas, muchos andan en oscuridad. O sea que la iglesia es la luz. Jesús, Yeshua HaMashiach, entregó a la iglesia, le entregó el candelabro para que seamos la luz del mundo. Pero hay una pregunta,
¿Cuándo se apagará esta luz? Esta luz que Yeshua HaMashiach nos ha entregado a la iglesia para que seamos la luz en medio de la oscuridad, en medio de este caos. Nosotros somos la luz. Pero esta luz en algún momento tendrá que partir. Y eso es cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Próximamente será el arrebatamiento de la iglesia. Y qué triste que pastores, qué triste que hoy en día enfatizan prosperidad, hablan de muchas cosas, que eso lo vamos a ver en este momento. Hablan de muchas, de cómo ganar dinero, de una cantidad de cosas que el hombre quiere en su corazón. Pero muy pocos pastores están hablando de estos tiempos del arrebatamiento de la iglesia. Eso es un evento que próximo está por suceder, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado con la idolatría. En estos tiempos, y lo tengo grabado allí en un mensaje, allí en YouTube, acerca de tener cuidado con la idolatría. Ahora, la pregunta en esta mañana, ¿quiénes son los más idólatras? ¿Los cristianos o los católicos? Los cristianos o los católicos, ¿cuál de ellos son los más idólatras? Resulta que un doctor, un antropólogo estudioso de la Universidad de Harvard, todos sabemos que la Universidad de Harvard es una eminencia de universidad, y vemos que este doctor en antropología hizo un estudio, ¿cierto? Y lo entrevistó el noticiero CNN, lo entrevistaron a ellos después que él hizo un estudio, y él hizo un estudio acerca de quién eran más los idólatras, si los católicos o los cristianos. Y vemos que la conclusión de que él llegó con todos sus estudios y todo lo que él hizo, dice que los católicos, ellos adoran imágenes porque son ignorantes. Esa fue la conclusión que llegó este antropólogo, de que los católicos, ellos adoran imágenes porque son ignorantes. Pero los evangélicos son idólatras y ellos adoran ídolos de carne y hueso. Cristianos idolatrando ídolos de carne y hueso. Hoy en día vemos cristianos idolatrando pastores. Hoy en día no vemos cristianos, pastores que sean la luz para su congregación, sino son las estrellas del púlpito, ¿cierto? Dijo este antropólogo, dice, ellos, los idólatras cristianos, hacen pactos con sus ídolos, les entregan bienes, les entregan dineros, y hacen que estos ídolos se vuelvan millonarios. Vemos aquí cristianos, y eso lo vemos hoy en día, con la falsa prosperidad, con la falsa enseñanza, con la teología de la prosperidad. Eso no es de Dios. Vemos que eso es importante, de que en estos tiempos debemos tener cuidado con la idolatría. Prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la sana doctrina. Hermanos, siempre hemos enseñado la poca palabra. Y en estos tiempos, amada iglesia, ustedes pueden revisar allí en YouTube muchas enseñanzas y personas cristianas siguiendo esas falsas enseñanzas porque les hablan de cosas bonitas. Y verdaderos pastores, verdaderas enseñanzas que son para la edificación del cuerpo de Cristo, son muy pocos los que están viendo las enseñanzas. Vemos que también la palabra también dice que aún las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Y hoy en día vemos que la misma tierra, el mismo polvo de la tierra, los mismos sitios que quizás son turísticos están hablando. Vemos cómo han hecho excavaciones en Israel y han encontrado cosas que las mismas piedras hablan de que Dios existe. Vemos que también hoy en día vemos que los científicos, personas que no tienen temor de Dios y se están haciendo preguntas, y la iglesia sigue dormida, la iglesia está desinformada de muchos temas. Hollywood, vemos que es la máquina diabólica, satánica, para presentar aberraciones, películas que no son de Dios. Pero llegó un momento donde Hollywood, siendo la máquina infernal, siendo Hollywood una empresa donde solamente llevan el camino de perdición,
Vemos que Hollywood un día estrenó una película y los invito a que ustedes vean esta película que se llama Dejados Atrás. Es una película que Hollywood proyectó que se llama Dejados Atrás. Entonces vemos que Dios está hablando de muchas maneras, por medio de los científicos, por el medio de las piedras, por medio de muchas cosas. Dios ha venido hablando, mostrando señales. Es bueno, amada iglesia, que tú y yo somos responsables de hablar, porque la sangre de aquellas personas nos será ¿qué? Demandada. Antes del rapto se están preparando los 4 jinetes del Apocalipsis. Antes del arrebatamiento se están preparando los 4 jinetes del Apocalipsis, y en este momento ya están preparados los 4 jinetes, y estos jinetes quieren arrancar, pero lo que los detiene es la iglesia. La iglesia es la que lo detiene, porque en este momento está el Espíritu Santo con nosotros, y vemos que no pueden gobernar en la tierra 2 reinos. Es necesario que la iglesia sea llevada para que sean desatados estos 4 jinetes del Apocalipsis, pero ya están avanzando. Ya están avanzando estos 4 jinetes, ya se sienten esos síntomas de estos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿cierto? O sea que yo quiero que vayamos allí al libro de Apocalipsis. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Dice aquí la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: y miré y he aquí. Perdón, dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vemos que aquí habla acerca de el caballo blanco. ¿Qué significa este caballo blanco? Es un sistema de conquista. Este caballo blanco representa un sistema de conquista que está listo para el anticristo y el falso profeta. Y vemos que como es un sistema de conquista, vemos que en estos tiempos con claridad, vemos que ya está el nuevo orden mundial. Todo está globalizado, vemos un nuevo orden mundial. Esto representa allí el caballo blanco, ¿cierto? Vemos que el caballo está ya listo, solo falta el jinete. Pero acá dice que, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco. Vemos que en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo medieval, existían los arcos con que lanzaban flechas, ¿cierto? Entonces hoy en día no, pues obviamente no existen las flechas. Si ustedes miran, ¿qué es lo más parecido en este siglo XXI a las flechas? Lo más parecido a las flechas son los misiles. Usted mira los misiles y son parecidos ¿qué? A una flecha. O sea que vemos aquí que estos misiles son parecidos a una flecha, y obviamente los arcos son obviamente lo que impulsa estos misiles. Y dice, y le fue dado una corona. Vemos que este jinete va a tener una corona, o sea que esto representa que se levantará el anticristo siendo un monarca. Es un monarca este hombre. O sea que ya se está preparando la marca de la bestia, y la iglesia sigue dormida. En este momento ya está preparado todo. Vemos que todo no ha sido de un momento a otro, sino que todo ha sido preparado, ¿cierto? Y vemos que la marca de la bestia será preparada, será colocado un chip. Y ustedes saben que poco a poco la ciencia ha estado aumentando, y vemos que a la gente les están dando el tema de la marca del chip poco a poco. Vemos hoy en día los celulares, vemos hoy en día cómo los celulares están avanzando. Ya hoy en día vemos que los celulares ya con la huella digital de uno. O sea que esto representa que nos están viendo y nos están escuchando.
Entonces las redes sociales, Facebook, YouTube, todas las redes sociales nos están vigilando y nos están escuchando. O sea que próximamente ya está por salir el chip, ya está por salir el microchip. Entonces estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Y esto lo podemos leer allí en su casa, por el tiempo no lo podemos leer. Todo esto, lo de la marca, todo esto el microchip está allí en Apocalipsis capítulo 13, donde lo puede leer allí en casa. Y hay muchos pastores que en estos tiempos hablan de otras cosas que no están preparando a la iglesia. Próximamente ya van a estar instalando chip en personas. Pero antes de que todo esto acontezca, la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos nacidos de nuevo, porque en este momento la moda de hoy en día es ser cristiano, pero Dios no está llamando a la moda, Dios está llamando a los verdaderos hijos de Dios. O sea que todo este sistema, todo esto que se está viendo es producto de que nos están vigilando y nos están escuchando. Y tenemos que tener en cuenta que en estos momentos se está moviendo ¿qué? La apostasía. La apostasía empieza allí en todas las iglesias donde están siempre colocando la visión y la misión de un hombre y no la visión de Dios. Hay iglesias donde están interesadas en lo que un hombre quiere llegar a manipular allí en una congregación y no lo que Dios quiere para esa congregación. Tenemos de tener cuidado en estos tiempos que se está levantando la apostasía, las falsas doctrinas. Iglesia, es importante que sepamos dónde nos estamos congregando, quiénes son los pastores, quiénes son los líderes, porque la apostasía se está moviendo de una cosa terrible. Amén. Entonces es importante y que nosotros entendamos los tiempos. Es importante que entendamos los tiempos. Hoy ustedes pueden indagar estos temas, estudiarlos a profundidad. Por el tiempo no los podemos allí mirar, pero es bueno que allí en casa estemos profundizando, estudiando. Y yo sé que allí hay personas que están interesadas en estos estudios, y bueno, es bueno saberlo. Pero también quiero decirle que la apostasía se está levantando, así como hay iglesias cristianas entre comillas, que son falsas doctrinas, dan falsas enseñanzas. Vemos que hoy la Iglesia Católica está dirigida por dos papas. La Iglesia Católica está dirigida por dos papas. Benedicto XVI, él renunció a su silla de San Pedro, pero no al papado. Y eso se llama Papa Emérito, donde él renunció a su silla papal, pero no ha renunciado al papado. Ustedes pueden buscarlo por YouTube. De hecho, creo que en noviembre o empezando diciembre, no, creo que fue en noviembre, donde se reunió el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Ustedes los pueden ver allí, donde ambos estaban vestidos de blanco. Allí vemos que Benedicto XVI no ha renunciado al papado. El Papa Francisco, vemos que él inicia su papado en el 2013 y vemos que el Papa Francisco, un hombre carismático, un hombre que tiene aparentemente ser bueno, aparentemente ha ganado hasta la admiración de pastores cristianos, y este Papa está buscándose el ecumenismo. Recuerden que este hombre viene de los jesuitas. Y vemos que por la historia de la Iglesia Católica un jesuita nunca había subido al papado. Y vemos que por la historia, no porque lo diga yo, la historia habla de cómo estos jesuitas han hecho también. Cuando les toca poner cara de cordero, colocan cara de cordero, pero cuando tienen que mostrar los dientes como lobos, también lo hacen. Y vemos que mucha gente por mucho tiempo hablaban del Papa Negro y pensaban que el Papa Negro era un hombre de piel oscura, pero vemos que de hecho la Biblia dice que se levantarán hombres
con apariencia de piedad, pero son hombres perversos, malos. Y vemos que quizás mucha gente, este hombre Francisco ha ganado la admiración de muchos, ha ganado hasta la admiración de jóvenes, pero recordemos que él viene de los jesuitas, él es jesuita, y los jesuitas siempre han querido renovar allí lo que es el tema del Vaticano, pero obviamente viene con influencias dañinas, perversas, al mal ecumenismo, muchas cosas que él ha hablado. Eso habla acerca de tiempos peligrosos. Ahora, mientras este hombre estuvo, no es cosa rara, lo pueden ustedes mirar allí por YouTube. En el 2013, cuando el Papa Benedicto XVI, pocas horas de renunciar allí a la silla de San Pedro, vemos que allí en imágenes les pueden buscar, cayó un rayo allí en la cúpula de San Pedro. Vemos que señales misteriosas, señales raras, señales, cosas que y nunca se ha visto en el Vaticano dos papas. Una cosa es lo que hace el Papa Francisco delante de los hombres, y el otro está allí guardado sabiendo qué cosas está haciendo. Y hubo un hombre que supuestamente es un líder cristiano diciendo que mantenía leyendo la Biblia. No sabemos qué está haciendo este hombre, pero cosas buenas no las está haciendo, porque hay dos papas en este momento. Vemos que cayó un rayo allí en la cúpula de San Pedro, algo misterioso. También ha sucedido que dice que hace 6 años, cuando todo esto estaba aconteciendo, pasó un asteroide y acerca a la Tierra, y lo llamaron la Bestia. Todo esto no es casualidad. Y le preguntaron a los de la NASA, a los científicos, por qué le habían colocado el nombre a este asteroide la Bestia. Le decían que cuando ellos con sus telescopios capturaron las imágenes de este asteroide, era una figura horripilante, era una figura espantosa, era una figura que daba miedo. Pero obviamente por muchas razones, por muchos temas a nivel nacional, ellos no lo publican para que no haya caos, no haya miedo y no haya entre la gente en pánico. Pero ese asteroide, ustedes lo pueden buscar allí en YouTube, este asteroide que lo llamaron la Bestia. También cayó un meteorito. O sea que vemos señales, que estas señales son cosas que se nos están permitiendo que veamos como iglesia para entender los tiempos de Dios. Y seguimos acá con el versículo acerca, como les repito, por el tiempo no podemos indagar mucho, pero bueno, espero que ustedes allí en casa también estudien la palabra del Señor, indaguen para que podamos entender estos tiempos. Y vemos aquí en el segundo caballo, el caballo rojo, dice en el versículo 6:4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vemos que este es un espíritu de guerra. Vemos allí ya está preparado Gog y Magog, y vemos que ya está también a pronto para la tercera guerra mundial, llamada el Armagedón. O sea que vemos hoy en día guerras por todos lados. Ustedes ven que todas las naciones se levantan, hay síntomas de guerra, hablan de guerra. Vemos que cada día cristianos están siendo decapitados allí en los países musulmanes. Este grupo ISIS, este grupo es un grupo diabólico, satánico, un grupo que no tiene compasión con nada. Entonces vemos que cada día se están viendo todos estos acontecimientos, y la iglesia
sigue dormida, la iglesia sigue en silencio, la iglesia sigue pensando, primero yo, segundo yo, tercero yo, que Dios me dio tener a Dios como el Dios bombero, que me apague los incendios cuando lo necesito, pero no están hablando, no están enseñando, no están predicando la palabra de Dios. El siguiente dice el caballo en el 6:5 dice, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dios, líbranos del trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos aquí el hambre y la crisis económica. Por eso les dije hace un momento, estos son síntomas que los caballos se están soltando. Lo que estamos viendo no es comparado con lo que va a venir cuando sean desatados estos caballos. En este momento lo que los retiene es la iglesia, el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia. Iglesia, es tiempo de prepararnos porque la venida del Señor Jesucristo está. Y estos son síntomas, pasos de los 4 jinetes. Y vamos con el caballo amarillo, Apocalipsis 6:8. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos que aquí en Apocalipsis capítulo 6:8 habla de muerte, de epidemias. Vemos la epidemia, vemos el ébola, vemos el COVID-19, vemos el SIDA, y no sabemos cuántas más enfermedades serán colocadas o epidemias. Este representa el caballo amarillo. Entonces vemos que los caballos serán sueltos cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Estos caballos serán sueltos cuando sean el arrebatamiento de la iglesia. Iglesia, no es tiempo de dormir, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de anunciar, hablarle a nuestros amigos, hablarle a nuestros vecinos. Iglesia, es triste decirlo en este tiempo, pero la iglesia ha dejado de velar, de orar, de buscar de Dios. ¿Y todo por qué? Todo porque ha permitido que venga el enemigo a oprimirlos, que venga el enemigo a colocarles miedos, temores, angustias, sufrimientos, gente acorralada, gente siendo cada día más oprimida. Y entre el diablo más te oprima, entre el diablo más te tenga allí encarcelado, él va a tomar más ventaja. Iglesia, levántate en este día, levántate como un hijo de Dios. Y no me creas lo que estoy enseñando en este día, sino que vaya a la palabra del Señor, mire la historia de la iglesia católica, mire la historia de la iglesia cristiana, estudia los 4 jinetes del Apocalipsis. Te invito a que abras allí tu Biblia y lea, estudia, escudriña, indague, averigua que los tiempos están peligrosos. Los tiempos están cada día, están sucediendo señales que solamente los hombres y mujeres entendidos saben que tienen que hacer. Y en este momento es el tiempo de que tú y yo entendamos que somos la luz en medio de las tinieblas. Tú eres luz, tú eres un hijo de Dios, que cuando tú hablas la palabra del Señor, tú eres el portador de esa vida en aquellos que lo necesitan. Bueno, amada iglesia, los bendigo en este día. A Dios sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Y bueno, que haya shalom en tu casa, esa paz, que haya esa prosperidad espiritual, física y financiera. Y vamos a orar en este momento. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en este día tan hermoso. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, allí las familias. Bendigo a las personas que nos están viendo en este día, Señor. Te pido, Señor, que seas tú derramando bendiciones sobreabundantes, tanto en lo espiritual, en su área de salud, en su área financiera, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo los hogares. En el nombre de Jesús,
Bendigo a los hermanos, a las hermanas de nuestra congregación, Señor, que bendicen económicamente el ministerio, que aman tu iglesia, Señor, que aman este lugar, Señor. Gracias te doy por ellos, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por nuestras familias, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, Señor. Y gracias porque recuerda, amada iglesia, que estamos en la fiesta de las primicias, que es una bendición dada por nuestro Padre Celestial. Como lo he enseñado, no son fiestas judías, son fiestas perpetuas dadas por el Eterno, dadas por Hashem, dadas por Adonai, dado por el Shaddai, dado por el Yahweh Dios Todopoderoso. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos la próxima semana. Un abrazo de mi esposa, la pastora Lucero. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.